Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos los que se han sumado a nuestro canal de YouTube, más de 100,000 suscriptores. Y por supuesto, cada día estrenos. Fuera de Orden se estrena todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y sábados y domingos se estrena a las 12 del mediodía. Siempre en Hora Venezuela. Y por supuesto, todos estos contenidos son posibles gracias al equipo que hemos logrado conformar. Y ese equipo puede conformarse porque se sostiene con los recursos que obtenemos a través de nuestra suscripción en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF es el incentivo para seguir haciendo nuestro trabajo y te lo agradecemos mucho. Gracias por tus suscripciones y seguimos. Como todos los martes, hoy regresa a nuestro espacio Nitu Pérez Osuna, que estaba en un break, en un spring break, como dicen los Estados Unidos. Y déjame decirte que medio sigo en el break. No, bueno, maravilloso. Aquí en la casa de mi hija, en Cincinnati. Spring break, lo llaman en los Estados Unidos, aquí lo llaman Ostenpause. Sí, pero imagínate tú, esta primavera, chica, nevando. Bueno, pues bienvenida. Sí, estoy increíble. Bueno, pero aquí estamos. Pero está sabroso. Pero sí te extrañé. Gracias, yo también te extrañé. Pero fíjate una cosa interesante que quería tocar contigo brevemente, porque quería que habláramos de Colombia, porque siento que no podemos descuidar el tema de Colombia, ¿no? Tampoco. Pero quería comentarte, ya yo esta semana lo había hablado con Neomar, el tema de una carta donde se le pedían 25 personajes con distintos tipos de vinculaciones y distintos tipos de motivaciones y distintos tipos de intereses, le dirigieron una carta a Joe Biden pidiéndole que retirara las sanciones contra Venezuela. ¿Tú de verdad me vas a poner a hablar de eso? Cosa que no existe, pero yo no quería hablar de eso porque yo quería hablar de la otra carta que un grupo de venezolanos, entre ellos tú, vi que estabas entre los firmantes. Sí, yo firmé, encantada de la vida. Tú sabes que yo, firmo todo lo que me parece que es lógico, que es coherente. Y no quiero decirte con que es que yo creo en Joe Biden. Yo no creo en Joe Biden. Yo lo que creo es que esa carta, que es pública, la va a leer él y la va a leer un gentío más. La puede leer una cantidad de gente del Departamento de Estado, por lo menos para que sepan que estos 25 sujetos que firmaron esta ridiculez, no es lo que compartimos la mayoría de los venezolanos. Porque Venezuela es como lo dice esta carta, en Venezuela no hay un Estado de Derecho, no somos un Estado de Derecho, somos un Estado forajido, somos un narcoestado. Y de ahí para adelante, o sea, sanciones, salidas de fuerza, porque en lo que yo sí no creo es en salida, porque mira, hay dos mantras que nos metieron en la cabeza entre estos 25 sujetos, ¿no? Que nos los metieron. Y los dos mantras son, el primero de ellos era, la salida es pacífica, constitucional, democrática y electoral. ¿Te acuerdas? Claro. Ajá. Y el otro mantra es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esos son los dos mantras. Mira, yo creo que puede haber una salida constitucional y democrática, pero jamás pacífica, nunca, y electoral menos. Constitucional porque la Constitución no los permite, o no, 350, 333, 328, etcétera, etcétera. Que no lo hayamos podido hacer porque tenemos unos traidores en la fila. Los generales y coroneles del ejército eran todos unos traidores que estaban vendidos al ejército contrario, eso es otra cosa. Que yo quiero una invasión, no, yo no quiero invasiones. Hay miles de formas. Tú no estás viendo, hoy hay una noticia que los Estados Unidos le están mandando armas a Ucrania, que están llegando más armas. Bueno, ahí había un ejército, habían unos civiles entrenados, bueno, y están haciendo su Pero defensa. lo más importante, Nito, en medio de todo eso, no es el apoyo bélico
no se lo están dando a Ucrania, sino que se le está dando a un país al pueblo que está siendo objeto de una agresión por parte de un enemigo, bueno, pero además, y aquí es donde quiero ir, y aquí es donde quisiera entrar, es que en Ucrania hay un liderazgo político reconocido y resteado con una causa. Y eso nosotros en Venezuela, lamentablemente, no lo tenemos. ¿Qué es lo que te dije al principio? Que nosotros teníamos una gente, unos coroneles y unos generales que decían que eran de la oposición, es decir, coroneles y generales, quiero decir como rango de liderazgo, no que sean militares, que decían que eran la oposición, eran los líderes de la oposición, eran unos traidores, estaban en el bando contrario. Pero es que además de eso hay otra cosa, Nito, y creo que es importante que en este momento, no sé, a mí me ha dado por decirlo, y quizá voy a sonar fastidioso, pero no queda de otra. Yo veo de forma muy repetida y siento que hay que empezar a denunciarlo. Una intención de crear, cosa que ha sido en estos últimos años en Venezuela, en una Venezuela lamentablemente con un liderazgo mediocre en todos los sentidos, a construirse unas figuras a la fuerza, a juro, madurados con carburo, una especie de vacas sagradas, ¿no? Y se les da inclusive a algunos de ellos el remoquete de, bueno, analistas e intelectuales. Ay, qué fastidio, sí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso tiene unas implicaciones, porque nosotros hablamos de la clase política y es verdad. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. La clase política venezolana es una clase política que está cubierta lamentablemente de una medianía que lo menos que se puede decir de ellos es que sinceramente tienen una connivencia con el régimen que los hace culpables. Pero no es solamente la clase política, es que son los líderes empresariales, los líderes gremiales y esos personajes que se podrían considerar intelectuales si actuaran como tales, pero son simple y sencillamente personas a las cuales se les considera intelectuales ante la escasez o la inexistencia de lo que en verdad es un intelectual, que es una persona que con el uso del pensamiento, con el uso de la palabra, le sirva a la sociedad de guía apartidista o sin fines políticos personales, es decir, esa persona no quiere que lo elijan a él, sino que esa persona, como miembro de la sociedad, se preocupa por un problema, expresa una posición y de alguna manera la sociedad dice, vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, en el pasado, lo que dice Ular Pietri, lo que dice Cabrujas, lo que dice Juan Liscano. Hoy en día eso no lo tenemos. Y ahí también hay una carencia. Y lamentablemente yo veo cómo hay varias posiciones y varios planteamientos, donde el más sonoro ha sido, por cierto, el de María Corina Machado, que dice que hay que hacer una consulta interna para decidir quién va a liderizar la oposición. Pero yo creo que aunque eso se hiciera, el problema sigue, porque no se puede hacer una consulta para designar intelectuales. O sea, eso no se puede hacer. Porque eso surge. Bueno, mira, pero es que estamos de acuerdo, no. Nosotros tenemos una orfandad de liderazgo en todos los ámbitos. Pero no solamente esto le pasa a Venezuela, esto le pasa al mundo. Sí. Y esto le pasa hasta a la Iglesia Católica. Es verdad. O sea, hay una orfandad absoluta de liderazgo en el mundo. Y los que están allí, bueno, imagínate tú cuando tú oyes hablar, por ejemplo, de Pedro Castillo, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Nicolás Maduro, de el Fernández, la Kirchner. O sea, pero estamos hablando de un grupo de delincuentes. Eso es lo que está funcionando en el mundo, eso es lo que está mandando en el mundo. Imagínate en los Estados Unidos, un tipo que está como perdido en el espacio.
Bueno, está pasando en todas partes. Bueno, mira, por cierto, en Alemania hay una crisis en la Iglesia Católica. Terrible. Terrible, que puede terminar en una división. Que además ¿Y todo por qué? Porque hay un progresismo dentro de la Iglesia Católica Alemana. No solamente porque hay un progresismo bonito, sino porque hay un grave problema, que es que los tiempos han cambiado. Y el hecho de que porque no hay un Juan Pablo II, ¿vale? También, pero además no existe de eso, Juan Pablo II. Bueno, pero Nito, es que lamentablemente ha habido una negativa de instituciones importantes para las sociedades, a darse cuenta de que cuando tienes un problema interno, tienes que solucionarlo, no ocultarlo. Y aquí el tema de los casos de sacerdotes pederastas ha tenido un tratamiento infame, porque ha sido infame, que los propios, o sea, todo el mundo dice, pero ¿por qué ¿por qué están cometiendo tantos errores? Cuando la solución es sencilla, tienes que apartarlo y pasarlos a la justicia ordinaria, que es lo que corresponde. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que no se dan cuenta además de que de esas falencias, de esos errores, se aprovecha el enemigo. Que no es enemigo de la iglesia, es enemigo de Occidente. Y la Iglesia Católica ha sido un puntal, por lo menos lo fue en el pasado, para luchar contra los regímenes comunistas. Si no hubiese sido, y no es nada más Juan Pablo II, es la iglesia como tal, si no hubiese sido por todos esos sacerdotes, entre los cuales estaba Karol Wojtyla, claro, por supuesto que sí, obispo de Cracovia, si no hubiese sido por todos esos sacerdotes que en el este de Europa arriesgaron su vida, no solamente en el este de Europa, sino en toda Europa. Si no hubiese sido por la Iglesia Católica, Italia cae en manos del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una batalla épica, que si no hubiese sido por la Iglesia Católica se cae. Si no hubiese sido por la Iglesia Católica, los tanques de la Unión Soviética hubiesen arrasado con Italia, con Francia y con todo el mundo. Si no hubiese sido por la Iglesia Católica. Pero el asunto está en que parece, Nito, que así como hay gente que tú ves en Venezuela que se ha empeñado en negar el carácter de su propia historia, y tú ves a unos tipos que dicen ser adecos pactando con un régimen como este, y a unos tipos que dicen ser copianos pactando con un régimen como este, y a otros más. Al mismo tiempo tú ves a una gente que dice ser católica, oye, pactando con los enemigos con los enemigos históricos de la religión y de una cosa básica para el que es católico o no es católico, que es la libertad de culto. Estamos absolutamente de acuerdo. Lo que te quiero decir es, y volvemos al mismo tema, lo que hay es una gran falta de liderazgo. Absolutamente. Por eso te dije, hasta la Iglesia Católica. Y yo no sé, te pregunto, en el mundo hebreo hay también falta un líder. En este momento en Israel hay un grave problema por eso. Ah, bueno, entonces es una carencia. Es una carencia pareciera que el concepto del liderazgo entró en crisis, el concepto de liderizar. Bueno, porque los liderazgos los convirtieron en unas cosas, mira chicos, yo creo que se convirtieron en una cuestión de mercadeo. Marketing, ¿sí? De marketing. Se sustituyeron las ideas por eslogans, se sustituyeron las ideologías por lo que diga el mercado. Tú recuerdas, porque tú estuviste en Venezuela en los tiempos en la que uno le decía a determinado dirigente, mira, a mí me pasó, yo le decía a dirigentes políticos, yo le decía, ¿por qué ustedes dicen guaireños para referirse a los vargueses si nosotros somos el Estado Vargas? Ustedes no saben que aquí le quieren cambiar el nombre al Estado Vargas y poner Estado La Guaira. A nosotros tenemos que reivindicar a Vargas, nosotros somos vargueses. No, porque es que cuando se hacen las encuestas, los estudios, la gente se identifica como guaireña, entonces nosotros tenemos que decir que somos guaireños para que la gente se identifique con nosotros. ¿No? Tú lo que tienes es que tener principios. Bueno, por eso, y ahora fíjate que pasamos de un tema a otro. ¿Cómo se va a llamar Caracas ahora? Bueno, porque Caracas se llamó siempre Santiago León de Caracas. Santiago ahora se va a llamar, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la cosa? Apacuana, Caracas. No sé, yo no sabía ni siquiera quién era Apacuana. Nunca nos dijeron. Yo jamás, que resulta que es una guerrera, eso es un invento de alguien. No, probablemente lo sea. Pero no, eso es un invento, mira, toda esta gente lo que hace es inventar. Pero es que no solamente es que cambiaron el escudo, es que cambiaron el himno, es que cambiaron la bandera. ¿Y dónde estamos los caraqueños que no nos quejamos?
En el mismo sitio donde están los venezolanos que se dejaron cambiar los símbolos patrios y nunca los reclamaron. En el mismo sitio donde están todos los habitantes de Venezuela que permitieron que donde había un alcalde oficialista le cambiaran el nombre y le pusieran Municipio Bolivariano Vargas, Municipio Bolivariano Libertador, Municipio Bolivariano Santa María y Pire. Y en el mismo sitio donde están los varguenses que se dejaron quitar el nombre del proceso civil fundamental de nuestra república para poner el Estado de La Guaira, cuando nadie está despreciando La Guaira. La Guaira es una parroquia y es nuestra capital, pero nosotros somos el Estado Vargas y antes fuimos municipio Vargas, antes fuimos departamento Vargas. Eso lamentablemente, pero ahí caemos en lo mismo, no hay liderazgo. ¿Tú sabes lo que significó? ¿Tú sabes lo que significó? Es que yo lo he dicho varias veces. ¿Tú sabes lo que costó llegar a que Vargas tuviese un consejo municipal? ¿Sabes la lucha que hubo que dar allí? Y para que fuésemos Estado, eso fue una lucha de años. ¿Y quién estaba allí? Bueno, había unos dirigentes, unos líderes que se montaron en ese caso. Por cierto, había inclusive un sacerdote que poco se nombra, que fue una de las personas que se sumó al proyecto para que Vargas tuviese su autonomía, que fue el monseñor Guruciaga. Hablando de monseñor, ¿qué rodeaba o qué rodea, porque yo voy a hablar en presente, qué rodea al escudo verdadero de Caracas? Una frase que dice: Ave María Santísima, sin pecado concebida en el primer instante de su ser natural. Porque es que esto es una ofrenda, esto va contra el gentilicio caraqueño y contra la fe católica. Ahora, tampoco oigo a la iglesia. Contra los propios cimientos. Me comentaba el profesor Javier Lara del Corito Histórico, mi querido hermano, que se impactó mucho con esto y me dice, pero es que esa gente no sabrá quién creó ese escudo. Un sucesor de Bolívar. Un antecesor de Bolívar. Perdón, un antecesor de Bolívar. Perdón, un Simón Bolívar. Uno de los Simón Bolívar. Un Bolívar. Entonces, hasta eso, ¿no? Entonces, además de eso, otra contradicción, que es una cosa básica que hasta el mismo chavismo debería reclamar. Ellos no llegaron al poder hablando de una cosa que llamamos la democracia participativa, donde le iban a permitir a las personas, a los ciudadanos, eso es otro mantra, que se tomaran las decisiones, marketing. Pero no lo hicieron jamás. Aquí cambiaron porque les dio la gana. Cambiaron los símbolos y pusieron otros símbolos y en ningún momento, aparte de eso, otra cosa que a mí me parece infame, que se hagan imposiciones basadas en un relato de la historia sin que ese relato de la historia sea debidamente revisado y consensuado. Porque eso que dicen que no, porque es que están adoctrinando en las escuelas. En las escuelas siempre se adoctrina, ese no es el problema. El problema es qué contiene la doctrina, y la doctrina previa que existía era una doctrina consensuada. ¿Y qué se adoctrinaba en las escuelas? Bueno, que al árbol debemos solícito amor. Jamás olvidemos que obra de Dios, y que la araguanera era nuestro árbol nacional, y que la orquídea, y que los símbolos patrios, y el himno a las Américas, y el día del árbol, y toda aquella cantidad de cosas que eran consensuadas. Yo no recuerdo a ninguna madre que haya ido para una escuela a quejarse porque a su hijo le enseñaron el himno al árbol. Nadie se quejaba porque o sea, eso era parte de esa doctrina consensuada que de alguna manera formaba parte de nuestra formación. ¿Qué hicieron ahora? Bueno, ahora te vienen y te hablan de Apacuana, te hablan de Huaycaipuro, te hablan de Pacuana. Yo no tengo ningún problema en que se hable, pero ¿cómo es posible que además resulta que es que me lo oí a este señor Jorge Rodríguez? Yo no sabía que él hace años había dicho que Caracas se merecía un himno, que no fuera, entonces, una cosa, la verdad es que trató a Chelique Saravia tan despectivamente, y yo me pregunto, ¿este señor sabría quién era Chelique Saravia? No sabe. Chelique Saravia no era un hombre que solamente hacía cuñas de campañas electorales, que por cierto, grandes músicos hicieron siempre las cuñas de campaña electoral. Eso no tiene absolutamente, eso no es pecado, eso es democracia. Eso es otra cosa, ¿ok? Eso es alegrar una campaña electoral. Pero Chelique Saravia, chico, es nuestro. Chelique Saravia es uno de los grandes autores, compositores venezolanos. Pero el asunto está entonces en que no ha habido defensa. No, que más importante es un señor que se llama Noel Márquez, del Grupo Madera. A lo mejor es muy bueno, yo no lo sé,
Pero a mí no me vengan con lavativa. Pero es que no himno puede, de Caracas es un himno espectacular. Pero Nito, para tú reivindicar a la gente del Grupo Madera, no tienes que borrar a Chelique Sarabia. Yo Por creo eso que te estoy tranquilamente diciendo. podrían estar los dos. Es más, tú sabes Pero cuál si es. tú me hablas a mí de Noel Márquez y Chelique Sarabia, explícame. O sea, que Noel Márquez debe ser a lo mejor un excelente músico, yo no lo sé, yo recuerdo algunas canciones del Grupo Madera, pero Chelique Sarabia es Chelique Sarabia. Pero es que más allá de eso, puede ser, pues, o sea, podríamos estar hablando de quien sea, pero ¿por qué no lo consultaron con la gente? Por ejemplo, ¿por qué no se hizo una gran consulta? Porque puede ser que sí, que algunos de los, por ejemplo, a mí una persona que no hay explicaciones porque las cosas se dejaron de explicar, Nito, eso también es importante. Bueno, ¿y por qué el Araguaney? Bueno, la historia tiene que explicar esas cosas. Lo que pasa es que sacaron la historia de las aulas. Aquí no, Caracas, a mí me encanta el nombre de Caracas, pero aquí nadie le explica, ni siquiera a los caraqueños, que ha sido siempre un gran engaño o una gran confusión, que el nombre Caracas no es el nombre de ninguna tribu, no existe ninguna tribu Caracas, no existió nunca ninguna tribu Caracas. Existieron los tamaracos, existieron los héteros, pero la tribu Caracas no existió. Eso es un vocablo que se piensa que puede ser de origen indígena, sí, pero no hay una tribu Caracas, no existen los indios Caracas. Dentro de todo eso, ¿por qué no se da eso en las escuelas? No se puede dar porque ellos borraron la historia del pensum. No se puede explicar lo que significó el tema del Guaraíra Repano, por ejemplo, el tema del Ávila y del Guaraíra Repano, pero no lo explican a nadie la belleza que contiene la historia del Guaraíra Repano como palabra. Es una cosa que cuando yo lo investigué, o cuando me encontré con el relato, que por cierto lo hace en uno de sus libros, el doctor Gilberto Brusual, quien fuese prefecto de Vargas hace una catajarra de años, ¿no? Cuando todavía éramos departamento, imagínate. Y él recoge la historia de cómo el nombre Guaraíra Repano viene de una leyenda de las tribus originarias de la zona que supuestamente ellos veneraban el mar y no existía, el cerro no existía, todo el Valle de Caracas era un valle que terminaba en el mar. Y ellos veneraban el mar, a diosa del mar. Y le rendían ofrendas y un día empezaron a vivir de espaldas al mar, empezaron a darle la espalda al mar y la diosa del mar se indignó y quiso destruirlos y una gran ola iba a destruir el valle y cuando alguien se voltea y se da cuenta de que la ola venía a destruirlos, se arrodilló y todo el mundo se arrodilló a pedirle al mar que no los destruyera. Y la diosa del mar, de cuenta la leyenda, benevolente, al ver que habían dejado de darle la espalda, detuvo la ola. Guaraíra Repano significa la ola que se detuvo. Eso significa. Entonces, no era necesario para borrar el nombre del Cerro Ávila, que no lo lograron borrar, porque la gente sigue diciendo voy para el Ávila, la gente no dice voy para el Guaraíra Repano. Pero qué bonito hubiese sido que contaran la historia de Guaraíra Repano, que es una historia bellísima y que es una cuestión que viene de nuestra historia y que la gente al conocerla quizás empieza a tenerle mucho más cariño al Cerro Ávila y empieza a comprender lo que significa Guaraíra Repano. Pero no, hay que borrar todo vestigio colonial. Ajá, y ¿por qué no haces la explicación real en vez de estar convirtiendo todo en un panfleto y en un motivo para dividir a la gente? Porque eso es lo que quieren, ni tú. Poner a la gente a pelear. El bando Guaraíra Repano y el bando Ávila. El bando Apacuana y el bando Chelique. Porque para eso es para lo único que estos tipos sirven, chicos, para dividir al país. Para poner a pelear a la gente. Creo que estás muteada. A ver. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí, ellos no sirven sino para destruir. A mí me parece hermosísima la leyenda que me acabas de contar. Fíjate que ni me acuerdo el nombre del Ávila. Para mí es el Ávila. Pero acuérdate que también la cultura son usos y costumbres. Y ellos quieren acabar con nuestra cultura. Ellos quieren acabar con nuestra fe. Ellos han querido quebrar a la familia y la han separado. Ellos han querido acabarlo con todo para quedarse ellos reinando. Y por el camino que van y con la ayuda de estos señores que mandan cartas a Biden para que les levanten las sanciones, bueno, mira, pasaremos la vida y Maduro se quedará allí. Habrán unos que se podrán devolver
sobre todo aquellos que tienen algunas cuentas afuera, es decir, cuentas con la justicia, porque están mucho más protegidos en Venezuela que afuera. Sí. Eso vuelve más rápido. Los que no pueden salir son los que vuelven. Están más seguros allí y gastarán en esas islas, ¿cómo se llama? Los Roques, esas cosas, esos palacios que se han construido, irán al Ávila, precisamente al Humboldt, no a bañarse en la quebrada Quintero, no, ellos van al hotel, a los casinos y esas cosas. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Esa es la normalidad de la que quiere hablar toda esta gente y que además ahora quieren que se levanten las sanciones, oye, para que Venezuela, tú sabes, esté mejor todavía. Es decir, ellos dicen que está bien, pero en la carta dicen que no está bien, que hay que levantar las sanciones para que esté bien. Exacto. Caen, como dicen los policías, caen en contradicciones. Sí, yo no entiendo, Venezuela está bien, pero necesitamos que quiten las sanciones para estar bien de verdad. Exacto, o sea, porque no estamos bien. Entonces, porque no estamos bien. ¿Cómo es la cosa del relato ahí? Está complicado. Hay ocasiones, lo que pasa es que lo hacen, llegan a esas conclusiones con encuestas de data análisis. Exacto. Y porque además esa es la otra cosa, ya la verdad no importa. No, lo que importa son acuérdate que todo es relativo. Siempre. Ahora todo es relativo. Si yo vivo bien, las cosas están bien. Exacto. La burbuja, mi burbuja determina la burbuja de los demás. Y eso lamentablemente, el problema es lo que no saben los que creen que su burbuja es el mundo. Lo que no saben es que las burbujas siempre se explotan, las burbujas no son. Y entonces, bueno, ahí es donde vienen las lamentaciones. Pero bueno, Nitu, gracias por esta conversación. Me encantó conversar contigo. Hablamos el jueves otra vez. El jueves estamos en tu canal en Conversaciones de los Jueves, por supuesto. Claro. Aquí estoy ahorita muerta de frío, no sé por qué. A pesar de que tengo calefacción. Bueno, pero bueno. Y yo te veo a ti muy chévere, muy, muy deportivo. Estoy deportivo, claro, porque ya aquí subió la temperatura y el solazo que está pegando de aquí de este lado pues tiene. ¿En serio? Sí, pero yo no me confío. Yo sigo las recomendaciones de los españoles. Hasta mayo no te quites el sayo. Y no me lo quito. Bien. Pero bueno, Nito, muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Dani, nos vemos el jueves en tu canal. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno de Fuera de Orden. Sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre lo de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos los suscriptores en mi cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF. Esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Gracias y hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.